hay dos grandes grupos, ¿no? Las bacterias que son extracelulares y las intracelulares. La respuesta inmune contra bacterias extracelulares depende fundamentalmente de la actividad de la respuesta humoral, vale decir anticuerpos y la actividad del sistema de complemento. Y estos sistemas van a facilitar la acción de otras células como los polimorfos nucleares y los macrófagos. En cambio, para el caso de las bacterias intracelulares, la respuesta es básicamente de tipo celular y está mediada por la activación de la población de macrófagos, ¿no? Y en su momento por la actividad de los linfocitos TCD8, en lo que a respuesta adaptativa se refiere. Bueno, también hay otra forma de clasificar a las bacterias, dependiendo de si se tiñen o no con la coloración de Gram, ¿no? Y entonces en ese grupo tenemos a las bacterias Gram positivas y a las bacterias Gram negativas. La coloración de Gram es una coloración, bueno, que ustedes ya deben haber hecho, que tiene diferencia, ¿no? El primer momento es de fijar la secreción en una lámina por objetos. La fijación se hace con calor, ¿no? Y en el paso siguiente se inicia el proceso de coloración. El primer colorante que se coloca es el cristal violeta. El cristal violeta le va a dar una coloración azulada, oscura, a las bacterias. Terminado el tiempo de coloración con el cristal violeta, lo que se hace es aplicar un mordiente. El mordiente es Lugol, y el mordiente tiene por finalidad fijar el colorante en la pared bacteriana. Pasado el tiempo de actividad del mordiente, se procede al paso de decoloración. La decoloración se hace con una mezcla de alcohol acetona, y el alcohol acetona lo que va a hacer es disolver o diluir lípidos. Entonces, en el caso de los Gram negativos, que sabemos que su pared bacteriana está compuesta básicamente por lípidos, esos lípidos se van a disolver, se van a licuar, ¿no? Y como la pared bacteriana ha sido, digamos así, dañada, el colorante de cristal violeta también se va a perder. El último paso de la coloración es la contracoloración. La contracoloración consiste en aplicar una solución de safranina. La safranina va a entrar en las paredes de las bacterias Gram negativas, ¿ya? Y finalmente viene la parte de secado y observación en microscopio. Bueno, ¿de qué depende si el colorante queda o no? Depende de la capa de peptidoglucanos, ¿no? La capa de peptidoglucanos de los Gram positivos es muy gruesa, y vamos a ver el gráfico dentro de un rato, ¿ya? Bueno, los conceptos de cómo es la respuesta inmune contra bacterias, ustedes ya los conocen. Nosotros vamos a hacer una revisión rápida de esa parte inicial, y después se va a revisar cómo es más o menos la patogenia de la infección por Streptococcus pneumoniae, donde se van a revisar algunos factores de virulencia y las formas de respuesta, las formas como invade la bacteria o de qué se vale la bacteria para invadir el organismo, y cómo va a responder el sistema inmune. Dicho sea de paso, les voy adelantando la respuesta contra el neumococo, ¿no? La respuesta que permite eliminar al neumococo finalmente se va a dar en el vaso, después de que la bacteria gana acceso al torrente circulatorio. No nos olvidemos que el vaso es el ganglio sanguíneo. El vaso filtra las bacterias, los complejos inmunes y los antígenos que se encuentran en la sangre. Los ganglios linfáticos filtran aquellos elementos que se encuentran en los vasos linfáticos.
Bien, entonces las células inmunes del vaso van a captar al neumococo y van a iniciar las respuestas de protección, ¿ya? Para la eliminación de la bacteria. Bien, en la siguiente parte vamos a ver rápidamente lo que es sepsis. Sepsis, bueno, los pacientes en sepsis, si la sepsis progresa, puede dar lugar a la aparición o la instalación mejor de un cuadro que se llama choque séptico, que tiene 3 componentes: la coagulación intravascular diseminada, hipoglicemia y el paro cardiogénico, ¿no? Y para terminar vamos a ver lo que es inmunidad a parásitos. Tenemos parásitos intracelulares, donde la respuesta inmune está orientada a la activación de las respuestas de tipo fagocítico, ¿no? Mediada por polimorfonucleares y por macrófagos. Y después tenemos la inmunidad contra el mintos, donde la respuesta de tipo helper 2 es la más importante, ¿no? Y tiene 2 pilares. Uno es la producción de inmunoglobulina E, y el otro es la generación de infiltrados celulares ricos en eosinofílicos. O sea, este tipo de respuesta promueve la generación de infiltrados, la instalación de la inflamación eosinofílica, ¿no? Los eosinófilos finalmente se van a asociar a la IgE, que se acopla sobre los parásitos, y al asociarse, el eosinófilo se activa y libera enzimas que pueden matar a los parásitos, sobre todo a los helmintos. Bien, vamos a empezar con la revisión. Entonces, el primer punto es sobre características generales de las bacterias. Las bacterias, como ustedes saben, son procariontes. Son gérmenes que carecen de núcleo y no tienen organelas que estén delimitadas por membranas, lo que las diferencia definitivamente de las células eucarióticas, ¿ok? Generalmente tienen un solo cromosoma, ¿no? Y bueno, no tienen las estructuras que poseen las células de las células eucarióticas. Como les comentaba, bueno, hay una coloración que permite clasificarlas en gram negativas y gram positivas, que fue desarrollada en el siglo XIX por Hans Christian Gram, ¿no? Y tiene los pasos, tiene la secuencia que les describí al iniciar la reunión. Entonces, los que tienen los gram negativos, perdón, los gram positivos, como les comenté, la capa gruesa de peptidoglucanos, ¿no? Es lo que caracteriza la pared bacteriana de estos gérmenes. En cambio, los gram negativos, como sabemos, tienen la capa de lipopolisacáridos, ¿no? O sea, es una pared básicamente lipídica, y entre las capas lipídicas se encuentra una pared muy fina, ¿no? Una pared muy fina de peptidoglucanos, que no es suficiente para retener el colorante, que es el colorante de cristal violeta. Desde acá tenemos en el gráfico la pared de los gram positivos, ¿no? Como ven, que son los que van a retener el colorante de cristal violeta y le van a dar esa característica de un azulado oscuro. En cambio, en el caso de los gram negativos, 2 capas lipídicas. Hay una capa intermedia, peptidoglucanos, pero como ven, de peptidoglucano, con la cantidad de peptidoglucano más bien pobre, ¿no? Y no es suficiente el cristal violeta. Entonces, esas capas se disuelven, ¿no? Y el hecho de que permite que
el colorante, la contracoloración con safranina pueda teñirlas de color rosado o rojizo, que es como se ven en el microscopio de luz, ¿no? Focos gram positivos, perdón, acá en el círculo también, y vemos a la derecha neiserias, ¿no? Que son gram negativos, perdón, gram negativos. Bien, las bacterias, como todos los gérmenes, tienen sus factores de virulencia que les permiten dos cosas: instalarse en los tejidos, instalar y reproducirse, y la otra es evadir los mecanismos de protección. Las bacterias va a ser ¿ok? Y como le facilita el escape a los mecanismos de respuesta inmune. Algunos ejemplos de factores de virulencia, bueno, la cápsula. Pero, el neumococo en microbiología, cuando se los cultivos, las colonias, ¿no? Las colonias lisas, que son colonias formadoras de cápsulas, evita que los neumococos, por ejemplo, bacteriana. También evita que sean fagocitados con facilidad. El otro tipo de rugosas, perdón, que son y estas bacterias pueden ser, obviamente, removidas y eliminadas con más facilidad. Son productores, otro ejemplo, de enzima catalasa, ¿no? La eliminación de las bacterias intracelulares, por ejemplo, y también de las extracelulares, depende en buena medida de la activación de la enzima oxidasa dentro de la vacuola fagocítica, ¿no? Hay bacterias que son capaces de producir catalasas, y estas catalasas lo que van a hacer es neutralizar los productos reactivos del oxígeno, y de esta manera van a evitar los procesos de degradación dentro de la vacuola fagocítica. Es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune, por lo tanto, es un factor de virulencia. Los sistemas de secreción. Cuando decimos receptores intracelulares y vimos lo que eran receptores tipo NOD, les comenté acerca de las secreciones bacterianas de la tipo 3 y tipo 4, que provienen de las siglas de patogenicidad 3 y 4, ¿no? Cada isla es un grupo de genes, y lo que hacen es producir toxinas que después son moleculadas en las células o son liberadas. Esos también son mecanismos, factores de virulencia, ¿ya? Y finalmente, exotoxinas y endotoxinas, que siempre son liberadas y que facilitan la instalación de los gérmenes dentro del organismo. En lo que a inmunidad innata se refiere, siempre primero están las barreras, eso ya lo sabemos, ¿no? En el caso de la piel, bueno, el estrato córneo no solo es estrato córneo, el estrato córneo va acompañado de la presencia de una serie de moléculas y enzimas y lípidos que tienen la capacidad de neutralizar y eliminar gérmenes que tratan de ingresar al organismo, ¿ya? Los queratinocitos, como se está revisando en esta semana, tienen un rol central en lo que es la respuesta contra gérmenes y antígenos en general, ¿no? Los queratinocitos son productores de moléculas de feminas, catecolicinas, la molécula microbicida S100, tienen un repertorio amplio de interleuquinas proinflamatorias y
de células, ¿no? De la respuesta inmune de células designadas, ¿ya? También estimulan la activación de células dendríticas. Son productores de moléculas quimiotácticas que permiten atraer y retener linfocitos en la piel, ¿no? O sea, volverlos células residentes, tanto los linfocitos T, CD4 como T8, ¿no? Células B también, por supuesto. Esas células que migran a la piel son células que fueron activadas por antígenos que ingresaron a través de la piel, o sea, provenientes del proceso inflamatorio de la piel, ¿ya? El tracto respiratorio, bueno, en los órganos mucosos en general es sabido que el moco se constituye una barrera muy importante porque impide el asentamiento de los gérmenes en la superficie epitelial, ¿no? Y además el moco es empujado para después ser eliminado, ¿no? Junto con los gérmenes y los complejos moleculares que se forman. Las secreciones mucosas contienen numerosas moléculas que tienen la capacidad de neutralizar y eliminar toxinas y gérmenes, ¿no? El anticuerpo principal es la inmunoglobulina A en su forma dimérica, ¿no? También se libera inmunoglobulina G, se liberan defensinas, se liberan moléculas de complemento, se liberan otras moléculas como la lactoferrina que también bloquean a los gérmenes. En fin, hay una multitud de elementos que impiden que los gérmenes vayan a causar daño, ¿ya? Bueno, podríamos decir que todas las células que conforman parte de los epitelios son productoras de péptidos antimicrobianos, ¿no? En los péptidos antimicrobianos ya hemos comentado tres, ¿no? Las defensinas alfa, las defensinas beta, y tenemos además la catalicidina LL37. La familia de catalicidinas es numerosa, pero en el humano tenemos la LL37. Y esta molécula tiene una serie de propiedades, ¿no?, que contribuyen con la neutralización y eliminación de gérmenes, ¿ya? En cuanto a péptidos antimicrobianos se refiere, bueno, ya les comenté que los queratinocitos producen, y las células de otros epitelios como el epitelio intestinal, el epitelio respiratorio, también producen péptidos antimicrobianos, ¿no? Sabemos que las células de Panet son productoras de defensinas, de defensinas, ¿no? De defensinas beta, ¿ya? Bueno, ¿qué hacen estos péptidos? Eliminan patógenos, ¿no? Y un mecanismo por el cual pueden hacerlo es porque despolarizan la membrana interna de las bacterias. Y ese es un sistema que es muy similar al que se ve cuando actúan los antibióticos, ¿no? Hay antibióticos que también despolarizan la membrana interna y eliminan a las bacterias. Ya es el de promover taxis, o sea, colaboran con la instalación de infiltrados inflamatorios, infiltrados celulares inflamatorios que permiten la remoción de los gérmenes. Les comentaba que las particularidades, ¿no?, de eliminar a las bacterias, ¿no?, que tienen cada membrana a través de la inducción de la lisis, ¿no?, de la lisis bacteriana. También esta célula es quimiotáctica, característica que comparte con otros péptidos antimicrobianos, es inductora de la formación de inflamasomas NLRP3. Entonces, lo que tenemos que concluir, si se activan inflamasomas NLRP3, y esto ya lo deben tener harto sabido, promueven la producción y liberación de interleuquina 1 y de interleuquina 18, apoyando de esta forma la instalación de los procesos inflamatorios agudos. Y finalmente, la muerte por netosis de los polimorfos nucleares, o sea, promueve la liberación
de trampas de ADN cargadas de péptidos antimicrobianos, ¿no? Que van a facilitar la eliminación de las bacterias, en este caso, que se encuentran en el exterior. En cuanto a las defensinas, al igual que las catalicidinas, son péptidos pequeños, ¿no? Ya sabemos que hay dos, las alfa y las beta. Los neutrófilos van a producir principalmente defensinas alfa, ¿no? Y las defensinas beta van a estar mayormente en las mucosas, ¿ok? Hay otras células, por supuesto, células hematopoyéticas que van a producir este tipo de moléculas, ¿ya? ¿Qué interleuquinas promueven su producción? Ahí tenemos tres. Las tres son interleuquinas proinflamatorias. El factor de necrosis tumoral, el alfa, que es producido principalmente por los macrófagos, es la fuente principal. La interleuquina 1 beta, que tiene varias fuentes. La principal siempre va a ser el macrófago activado, ¿no? Y finalmente el interferón gamma, ¿ya? El interferón gamma tiene tres fuentes importantes. Una es en la respuesta innata, la célula natural killer. Y en la respuesta adaptativa tenemos dos. Los linfocitos TGLPER1, ¿no? O sea, el linfocito efector TH1. Y tenemos al linfocito TCD8 activado. O sea, al linfocito T citotóxico. ¿Ya? El CD8, cuando se activa, se transforma en célula citotóxica. Elimina a otras células. Por eso es citotóxico. Bien, y además, estas moléculas, bueno, van a fijarse a las paredes o superficies de los gérmenes para eliminarlos. Bien, otro grupo molecular participa activamente en la respuesta contra bacterias de reconocimiento de patrones o receptores para PAMP, que ya hemos revisado. Tenemos, reconocen PAMPs, entre ellos, bueno, acá hay unos poquitos lipopolisacáridos, ¿no? Receptor tipo TOL4, los glucanos, también van a los receptores que reconocen ácidos nucleicos, ya los conocemos, 3, 7, 8 y 9, van a reconocer RNA, DNA de los gérmenes, también estos receptores pueden reconocer moléculas que están asociadas a daño, eso ya lo sabemos, ¿no? Acá tenemos tres, el ATP, el DNA y el ácido úrico, ¿ok? Y también sabemos que una de las características que tienen estos receptores es su ubicación, ¿no? Son ubíquos, van a estar en las membranas extracelulares, endosómicas, estar en el citosol y también en los fluidos extracelulares. Y ¿ya? ¿Cómo es la secuencia de activación? Perdón. De activación de la respuesta inflamatoria mediada por receptores de inmunidad innata. Una vez que se activan los dominios activadores, bueno, se van a activar de forma secuencial moléculas adaptadoras que finalmente van a dar lugar a la liberación o formación de factores de transcripción nuclear. Acá tenemos tres. La proteína de activación 1, que está formada por dos moléculas, la CFOS, la CJUN. Tenemos el factor regulador de interferones, o los factores reguladores de interferones. Acá se mencionan dos, que son los más populares, el 3 y el 7. Y tenemos la molécula NF-κB. La molécula NF-κB es una molécula que se ubica en el citosol y que está formando complejo con otra molécula que la bloquea, o sea, con su inhibidor. Acá está, ¿no? Al momento de la activación, para poder liberar el NF-κB, lo que se hace es fosforilar la molécula inhibidora κB, de suerte que esta molécula se desliga del factor de transcripción nuclear y permite que esta molécula pueda traslocarse al núcleo para iniciar la transcripción de los genes relacionados, en este caso, con
la respuesta inflamatoria aguda. En cuanto a los receptores, perdón, receptores citosólicos, bueno, muy importante los receptores que forman inflamasomas. Cuando se hizo la revisión en el seminario, teníamos receptores. El NLRP3 y la ausente en melanoma por numerosos estímulos, ¿no? Diferentes estímulos que pueden ser, por ejemplo, la presencia de patrones moleculares asociados a daño, ¿ya? La presencia de cristales, la presencia de antígenos microbianos, las caídas de los niveles de potasio, en fin. El RC4, la asociación que se puso fue con la presencia de flagelina, ¿ya? Y la melanoma 2 por la presencia de ADN de los gérmenes. En los tres casos se van a formar complejos moleculares que sabemos que se llaman inflamasomas y que después van a dar lugar a la activación de la caspasa 1. Aquí está. Y esta, en el siguiente paso, va a degradar o va a liberar, ¿no? Va a catalizar los precursores de interleuquina 1 y de interleuquina 18 y va a permitir que se libere el segmento que es la parte activa de la molécula. Para que salga, también lo sabemos, la caspasa 1 activa a otra molécula que es la gasdermina D, que está acá. La gasdermina D activada forma poros, ¿no?, en la membrana celular que permite la salida de las interleuquinas en su forma activa. Y también sabemos que cuando la actividad de la gasdermina D es muy intensa, ¿no?, puede inducir la muerte del macrófago, principalmente, en un tipo de muerte que se llama piroptosis, ¿no?, que es la muerte inflamatoria que ya lo hemos definido en su momento. En cuanto al complemento, el complemento también en su momento les dije que era un sistema molecular muy complejo. Se considera que es el principal efector de la respuesta inflamatoria por su capacidad para generar infiltrados neutrofílicos, ¿no? Y, bueno, también les dije que la actividad de complemento estaba altamente regular, ¿no? Hay tres vías, ya las conocemos, la clásica, la alterna, la de las lectinas. Y este sistema es productor de moléculas quimiotácticas, la principal es la NAS-filotoxina C5A. Bien, es un sistema sumamente agresivo y las moléculas se sintetizan en varios tejidos, ¿no? Acá tenemos algunos. El hígado, células epiteliales en general, ¿no? Células endoteliales en general y en algunas células de origen mieloide, ¿ya? ¿Que hay interleuquinas que potencian la actividad, la producción de moléculas de complementos? Sí. ¿Ya? Bueno, ya hace muchos años y clásicamente ya se puede decir, se considera que hay una cascada de interleuquinas que promueven la producción de proteínas de fase aguda, y son tres: el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, ¿no? De estas, la interleuquina 6, además de promover la producción de fibrinógeno y otras moléculas, promueve la producción de moléculas de complemento. ¿Ya? Bien, de las anafilotoxinas, que son básicamente dos, la C3A y la C5A, la principal es la C5A. La C5A no solamente es fuertemente quimiotáctica para los polimorfos nucleares, sino que también, una vez que se acopla o se asocia al receptor de la célula, la activa. O sea, recluta polimorfos nucleares y activa polimorfos nucleares, promoviendo la actividad inflamatoria de estas células, ¿ya? Y en el último punto está lo que es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una pentraxina, ¿no? Está conformada por 5 subunidades idénticas que se asocian en presencia de calcio. Esta molécula tiene la característica de poder fijarse directamente a la fosforilcolina que se encuentra en la membrana bacteriana.
O sea, de alguna manera opsoniza, ¿no? Y la proteína C reactiva, cuando se fija a la pared de los gérmenes, puede activar complemento, ¿ya? No lo activa para lograr que se genere la vía, el complejo citosida de ataque a membrana, o el complejo de ataque a membrana. Lo activa de manera suficiente como para opsonizar, ¿no? Y una vez opsonizado, bueno, los gérmenes pueden ser removidos por los fagocitos. En cuanto a las células efectoras, muy importante, los macrófagos, ¿no? De los macrófagos residentes ya hemos revisado. Tienen 3 orígenes, ¿no? Saco vitelino, hígado fetal, médula ósea, después del nacimiento, ¿no? Hasta 2 meses después del nacimiento. Estas células residentes no participan activamente en la respuesta inflamatoria. Tienen más bien función de centinelas. Detectan el ingreso del patógeno y comienzan a liberar mediadores que permiten el inicio de la respuesta inflamatoria. Los macrófagos que van a cumplir con la instalación de la respuesta inflamatoria y la eliminación de los gérmenes son los macrófagos que provienen de la médula ósea. Y en la clasificación nos ubicamos como macrófagos de activación clásica, macrófagos inflamatorios o macrófagos M1. Cualquiera de las 3 formas de denominarlos es correcto, ¿ya? Estos macrófagos fagocitan, estos macrófagos son productores de interleuquinas proinflamatorias, estos macrófagos buscan la colaboración de los linfocitos T helper 1, ¿no? A través de la producción de interferón gamma y la colaboración CD40 ligando. Bueno, moléculas como el complemento y los anticuerpos amplifican su capacidad fagocítica. Los macrófagos tienen receptores, la molécula receptor 1 de complemento, que es para la molécula C3b, ¿no? Y también son capaces de interactuar con la molécula C4b, ¿ya? Expresan el receptor de afinidad intermedia para IgG de forma constitutiva, ¿no? O sea, la molécula C32. Y una vez que son activados, se expresan la otra molécula, el receptor de alta afinidad para IgG, que es la molécula CD64. Bueno, sabemos que son productores de óxido nítrico y tienen también, como no, enzima oxidasa, por lo tanto son formadores de productos reactivos del oxígeno, y también sabemos que su capacidad degradativa no es tan grande como sucede en el caso de los polimorfos nucleares, ¿ya? También sabemos que expresan la mayor variedad de receptores de inmunidad innata y también en mayor cantidad. O sea, variedad y número de receptores de inmunidad innata lo tiene los macrófagos, ¿no? Y les acabo de recordar que existe un macrófago M1 proinflamatorio y hay otro grupo de macrófagos que más o menos, perdón, de monocitos, que al extravasarse adquieren el perfil regulador, ¿no? El perfil que colabora con la reparación de tejidos, que es el macrófago no clásico de activación alterna o M2. Cualquiera de las 3 denominaciones es correcta. Con respecto a los polimorfos nucleares, bueno, esta célula se la llama también célula de la respuesta inflamatoria aguda, porque es el primer grupo de células que llega en los puntos donde se van a iniciar los procesos inflamatorios, ¿no? Y la característica, estas células son, ya lo hemos comentado, degradadoras 100%, ¿no? Tienen un sistema de actividad de enzima oxidasa muy potente, producen muchos productos reactivos del oxígeno y además el citoplasma es un citoplasma muy granular, ¿no? Muy granular, que contiene enzimas y contiene moléculas microbicidas, ¿ya?
Perdón. Bueno, hay tres tipos de gránulos. Bueno, nosotros hemos revisado que hay tres tipos de gránulos, los azurófilos, los específicos, y hay autores que consideran que existe un tercer tipo de gránulo que son los gránulos gelatináceos, que son llamados gránulos terciarios. Y estos contienen metaloproteasas, ¿ya? Como la metaloproteasa 9, contienen colagenasas y gelatinasas, ¿ya? Y con respecto a la liberación del ácido de las redes de ADN, bueno, eso ya se comentó en seminarios, también se ha comentado en teoría, ¿no? No nos olvidemos que la liberación del núcleo o la expulsión del núcleo por parte del polimorfo nuclear puede dar lugar al final a dos eventos, ¿no? A que la membrana se reconstituya y el polimorfo nuclear se convierte en un fagocito anucleado, y la otra posibilidad es que simplemente la célula muera, ¿no? El proceso de muerte del neutrófilo acompañada de la liberación de la red de ADN se llama mitosis. En la inmunidad adaptativa, los linfocitos T, ¿ya? Y en la respuesta contra gérmenes extracelulares, los linfocitos T lo que van a hacer es promover la respuesta humoral, definitivamente, que es el punto central de la respuesta contra este tipo de bacterias, ¿ya? Si se trata de la respuesta contra gérmenes intracelulares, se van a promover las respuestas celulares, que van a estar mediadas por macrófagos y por la actividad de los linfocitos T CD8, ¿ok? Para el caso del macrófago, bueno, vamos a tener que se requiere la producción de interferón gamma, ¿no? Hace un rato les dije que una de las células productoras de interferón gamma es la natural killer. Y en teoría, la respuesta por natural killer debiera ser suficiente para poder cumplir con la protección y la eliminación de los gérmenes. Bueno, esto no es así. No es así porque la respuesta mediada por la célula natural killer, en este caso, se va a ir agotando conforme pasa el tiempo, ¿no? Y en la medida que la respuesta o la producción de interferón gamma de la natural killer va cayendo, esto tiene que ser reemplazado por otras fuentes. Y las fuentes principales son dos: el linfocito T helper 1 y el linfocito TCD8 activado, ¿no? La célula citotóxica. Bien, en cuanto a los linfocitos B, bueno, hay la respuesta inmune contra antígenos de tipo carbohidrato. La molécula principal va a ser la inmunoglobulina M, ¿no? Ahora, ¿cómo actúa la inmunoglobulina M? La inmunoglobulina M, bueno, para la inmunoglobulina M, las células inmunes no tienen receptores. Ese es el primer punto. Entonces, ¿qué hace la IgM para poder opsonizar y facilitar los procesos de fagocitosis y eliminación de gérmenes? No nos olvidemos que la inmunoglobulina M es un potente activador de la vía clásica del complemento. Entonces, la IgM opsoniza activando la vía clásica de complemento. Y una vez que los residuos de C3b se fijan a las bacterias, ¿no?, a los gérmenes, esto facilita la actividad de los fagocitos, ¿ya? Este tipo de respuesta se da contra antígenos de tipo carbohidrato, fundamentalmente. Y también sabemos que en el caso de la respuesta contra antígenos proteicos, que la tiene la población de linfocitos B2, que se ubican en los folículos linfoides, ¿no?, va a haber una producción de IgM transitoria que después va a ser reemplazada por algún isotipo, o sea, por otro anticuerpo, ¿no?, que puede ser IgG, IgA o IgE. Muy bien, bueno, lo último ya está de más repetirlo, pues sabemos que la inmunidad adaptativa es la que al final va a permitir que los gérmenes que han ingresado puedan ser eliminados de forma eficiente. Bueno, ¿cómo interactúa?
del organismo con los gérmenes, bueno, el paso de los gérmenes al interior del organismo se da por mecanismos de invasividad, ¿ya? Y la invasión se va a producir cuando el germen es capaz de atravesar la barrera, ¿ya? Atraviesa la barrera. Y la barrera se va a poder atravesar porque de alguna manera se dañó, ¿ok? En algunos casos, los gérmenes pueden valerse de características particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la célula M en la mucosa intestinal, la salmonela, por ejemplo, aprovecha el hecho de que la célula M captura antígenos para pasarlos intactos a la lámina propia. Entonces, si es salmonella typhi, la salmonella typhi pasa, y de ahí lo que hace es irse a invadir otros lugares del organismo, ¿no? Y causar enfermedad. Bien, el proceso de invasión no va acompañado necesariamente de eventos de proliferación e instalación de los gérmenes, ¿no? Si el germen ingresa, este puede ser detectado rápidamente por mecanismos de la inmunidad innata y de esta forma neutralizarlo y eliminarlo. ¿Okay? O sea, los gérmenes no llegan a colonizar, ¿ya? No llegan a colonizar ni a causar procesos infecciosos. Y esto sucede en gran parte de los eventos donde se produce ingreso de gérmenes que ya logran atravesar las barreras. La infección ya es distinta, ¿no? Se rompe la barrera y se logra evadir los mecanismos de protección iniciales. ¿Ok? Y estos gérmenes van a tener factores de virulencia que les van a permitir instalarse y desencadenar, el siguiente paso, la respuesta inflamatoria aguda. Bueno, el germen que tenemos de ejemplo es el Streptococcus pneumoniae. Ustedes van a ver neumonía si es que ya no están viendo, ¿no? Dentro de sus prácticas en los diferentes centros asistenciales. La neumonía es una de las principales causas de muerte en ancianos que están hospitalizados. Sigue siendo igual. En mi tiempo era así y ahora sigue siendo igual, ¿no? Y el germen causal es el Streptococcus pneumoniae, que es un coco gram positivo, ¿ya? O sea, es una bacteria extracelular y es una bacteria que puede sobrevivir en condiciones de aerobiosis, o sea, cuando la tensión de oxígeno es la del medio ambiente, y en microaerofilia, donde la tensión de oxígeno es muy baja, que son las condiciones que se tienen en el pulmón, ¿ya? Por eso se dice, el hecho de que pueda vivir en dos condiciones de oxigenación lo permite que lo clasifiquen como un anaeróbico facultativo. ¿Ok? El ingreso es a través del tracto respiratorio alto, la nasofaringe, y hay otras condiciones que puede provocar, ¿no? Una es la otitis media, puede causar meningitis y también puede causar sepsis. ¿Ok? El cuadro más popular es el de la neumonía, ¿ya? Bueno. Bien, entonces, ¿qué tenemos a nivel del árbol del tracto respiratorio? En primer lugar, la capa de moco, que impide que la bacteria se vaya a sentar, eso lo acabamos de decir. Y como les decía, el moco tiene una serie de elementos que impiden que los gérmenes se vayan a instalar. En este caso tenemos el ácido ciálico. No nos olvidemos que las células de los mamíferos son productoras de ácido ciálico. Son superficies cianiladas, ¿ya? Que degradan componentes bacterianos. Además, hay liberación de péptidos antimicrobianos y tenemos el set de anticuerpos, ¿no? Que está constituido básicamente por la inmunoglobulina A de forma dimérica. Son componentes importantes de la barrera mucosa en el árbol respiratorio. ¿Qué tiene la bacteria?
La bacteria tiene enzimas que van a evadir los mecanismos de protección. Tenemos esta enzima, la zinc-metaloproteasa inactivadora de inmunoglobulina A1. O sea, el neumococo es capaz de degradar el dímero de IgA que es liberado al moco, ¿no?, del tracto respiratorio. Pide que los anticuerpos puedan formar complejo con las bacterias. Estas CAPs, al no formar complejo, el neumococo en este caso no va a poder ser neutralizado y en consecuencia no va a degradar el ácido ciálico y glicosidasas, ¿no?, que le permiten degradar otras moléculas microbianas, ¿ya? Entonces tenemos un primer set de factores de virulencia que están considerados en moléculas de adherencia. Una vez que ganan acceso al epitelio, los gérmenes se van a adherir y se adhieren a través de los pili, básicamente, ¿ya? La cápsula contiene la fosforicolina. Esta fosforiclorina va a bloquear al receptor poli-G, ya sabemos, es el receptor que se encarga de captar la inmunoglobulina A para después llevarla a la parte apical de la célula para que sea liberada, ¿no?, y cumpla su función de protección. En este caso, el poli-G es bloqueado. No se le permite liberar dímeros de IgA. Hay una... Bueno, esta molécula, bueno, les acabo de explicar, ¿no? La colina fijadora de proteína neumocócica bloquea al receptor poli-G. Yeah. Seguimos con la capa mucosa, se instaló en el epitelio y ahora colonizar. La colonización de los mecanismos iniciales de protección. En segundo lugar, una respuesta inflamatoria local. En el caso de es una respuesta inflamatoria que no es potente, una respuesta inflamatoria más facilita eso sería al torrente circulatorio. La colonización exitosa se ha revisado con respecto a respuesta inflamatoria nucleares y ricos en moléculas. Acá la respuesta inflamatoria es una respuesta inflamatoria leve que no tiene la capacidad de erradicar la bacteria del organismo. ¿Ya? De esta forma se facilita la adhesión del neumococo y la diseminación, ¿no?, de las bacterias, ¿ya? ¿Qué desencadena la inflamación? Toxinas bacterianas. De hecho, producen las toxinas que libera el neumococo. Una de las más importantes está ahí, es la neumolicina. Bueno, la instalación de va acompañada de señales, entre ellas principalmente del receptor tipo TROL2, ¿ya? Y también esto va acompañado del reclutamiento de macrófagos. No estamos hablando del macrófago residente,
¿no? Cuando hablamos de reclutamiento de macrófagos, hablamos de monocitos, o sea, de monocitos que salieron de la médula ósea, circularon por el torrente circulatorio y cuando llegaron al parénquima pulmonar se encuentran con este evento inflamatorio y lo que hace el monocito es extravasarse para transformarse en un macrófago de activación clásica, tipo 1 o macrófago inflamatorio, como quieran, ¿no? Va a colaborar con la respuesta inflamatoria inicial, que repito, va a eliminar eficiente. Si de respuesta inmune se tratase a nivel local, para eliminar a los gérmenes extracelulares les dije necesarios los procesos de fagocitosis y una fagocitosis muy activa, ¿no? Una célula que promueve la formación de infiltrados inflamatorios compuestos por polimorfos nucleares de manera eficiente, pues, cuentas promueve gran actividad fagocítica, es el linfocito T helper 17. Lo que hace el macrófago es impide, ¿no?, la diferenciación que la diferenciación TH17 sea, y también impide que se produzcan anticuerpos contra sus proteínas, ¿no?, y sus polisacáridos. La capacidad de respuesta de los linfocitos T, que consiste en opsonizar, ¿no?, formar complejos inmunes a través de la producción de anticuerpos para facilitar. En cuanto a los macrófagos residentes, bueno, los macrófagos residentes en pulmón sí se van a activar, ¿no?, porque van a interactuar con las moléculas de complemento C3b, en este caso el C3b inactivo, que se va a asociar al receptor 3 de complemento, que es una integrina, ¿ya? También estos marcadores para IgG van a capturar, se puede haber opsonizados, y son productores de triquinas, las CXL1, las CXL2, que son moléculas quimiotácticas para neutrófilos. Ahora, ¿qué pasa con los macrófagos residentes? El macrófago residente, preparada para la acción de procesos inflamatorios agudos de inflamatoria, pero no va a ser una respuesta potente que permita la eliminación de los gérmenes de forma adecuada. Seguimos con la invasión, ¿no? Entonces, ya el germen ya dio lugar a la instalación de la respuesta, permite progresar en su proceso infeccioso y va a invadir. En la fase de invasión se presenta un evento, la cápsula. El neumococo va a producir una que es una autolisina. La autolisina lo que va a hacer es degradar y liberar a la bacteria, ¿ya? Entonces se van a expresar las moléculas de adhesión. Tenemos acá tres: la fosforilcolina, la proteína A neumocócica fijadora de colina y la proteína A neumocócica de adherencia y bilirrubina. Esta proteína que es el PIMI-GA. Las cuatro son moléculas que van a permitir que las bacterias se fijen a las células de los tejidos, ¿no?, y puedan comenzar a proliferar, ¿ya? No solo eso, sino que la proteína neumocócica puede fijarse para capturar la IgA dimérica para llevarla a la luz mucosa, y de esta forma se puede estimular, esta bacteria va a estimular su endocitosis, ¿no?, para a la parte basal, a la parte basal del epitelio mucoso respiratorio.
Bien, después de ganar acceso a la parte basal, se produce el quiebre del... Las bacterias, los patrones de reconocimiento de patrones, ¿no? Por los receptores de reconocimiento de patrones, perdón. Los receptores tipo TOL4, 7 y 9 van a unirse a la neumolicina, ¿ya? Y la actividad de estos receptores se de la producción de mediadores de la respuesta inflamatoria aguda. Entre ellos acá, bueno, se forma NF-κB, y se va a iniciar también la producción de moléculas quimiotácticas, las XL1 y XL2, que sabemos que, lo acabamos de decir, que son quimiotácticas para polimorfos nucleares, sobre todo. Se forman inflamasomas NLRP3, o sea, va a haber formación de interleuquina 1 o liberación de interleuquina 1 y de interleuquina 18. Bien, una vez que ingresa directamente quima, la bacteria lo que hace es continuar evadiendo los mecanismos de protección que se van a ir presentando, ¿no? Y como les dije al inicio, lo que va a suceder después de atravesar la barrera, este germen va a ganar acceso a torrente circulatorio. Entonces, el neumococo va a circular, a llegar al vaso, a ser detectado. La invasión se produce en la vía respiratoria del tracto aéreo superior, ¿no? Puede causar otitis, puede causar meningitis, ¿no? Lo más corriente es encontrar que cause neumonía. Para eso tiene que llegar al alveolo, donde va a evadir los mecanismos de protección que se encuentran en el moco, va a haber la instalación de una respuesta inflamatoria local dentro del alveolo que va a facilitar el traslado de la parte apical de la célula epitelial hacia la parte basal, o sea, va a ganar acceso al parénquima pulmonar, ¿no? Va a romper la barrera. Después va a entrar en circulación y va a circular por el torrente circulatorio, por la sangre, y cuando llegue al vaso, la bacteria va a ser detectada por las células inmunes que se encuentran en la zona marginal, ¿no? Y acá tenemos dos tipos de células que son muy importantes. Uno son los linfocitos B de la zona marginal, productores de IgM, que responden frente a la presencia de carbohidratos. Cuando hicimos la activación de linfocitos B, les dije que había dos modalidades. Una es utilizando el receptor y valiéndose de la activación de su complejo correceptor, ¿no? Primera señal del receptor, la señal del complejo correceptor. Y la segunda modalidad es a través del receptor y asociado a las de membrana extracelular. Primera señal, la del receptor. Segunda señal, la del receptor tipo TOL. La otra célula, que es trascendente en la respuesta contra el neumococo, es el macrófago de la zona marginal. A ver, esta célula, la que está en naranja, ¿ya? El macrófago de la zona marginal del vaso expresa un receptor que le permite interactuar con las bacterias que están circulando por la sangre. Y esta célula es la que, bueno, en buena cuenta va, si se quiere, a organizar o a promover un tipo de respuesta que finalmente va a dar lugar a la eliminación de la bacteria del organismo. Bien, hasta aquí la conclusión es que las respuestas de eliminación del germen se producen en el vaso, ¿ya? Bien, entonces tenemos, como pasa con todos los gérmenes extracelulares, que la eliminación de la bacteria depende de los mecanismos de opsonización. Recordando, ¿qué moléculas opsonizan? Anticuerpos. Y de los anticuerpos, ¿qué molécula
principalmente inmunoglobulina G, ¿no? Para la IgA hay muy pocas poblaciones, o sea, la ozonización no es buena. En globulina M no hay receptores, es necesaria la intervención de complemento, ¿ya? Y para IgE, bueno, sí hay receptores, pero la respuesta para IgE se indica en otro contexto, ¿no? Que no es el de la respuesta contra bacterias. Y lo que les acabo de comentar, que la remoción de la bacteria finalmente depende de la respuesta que se va a dar en el vaso. Entonces vamos a tener los linfocitos B de la zona marginal, que ya les expliqué, tienen dos modalidades de activación, y los macrófagos de la zona marginal. Los macrófagos de la zona marginal expresan esta molécula, ¿ya? Un receptor de carbohidratos, una lectina, ¿no? De tipo C, ¿no? Y es captarlos, ¿no? Y eliminarlos. Y estas células, los linfocitos B de la zona marginal, van a iniciar, por otro lado, las respuestas mediadas por inmunoglobulina M, ¿ya? Está dirigida contra la fosforilcolina. La fosforilcolina es uno de los principales factores de virulencia del neumococo. Tiene residuos carbohidratos. Por lo tanto, las respuestas mediadas por inmunoglobulina M, que es producida por los linfocitos B de la zona marginal del vaso, tiene un rol trascendente. La eliminación, finalmente, de las bacterias va a depender de la actividad de la IgM y de la activación de complemento, vía clásica, ¿ya? Bueno, entonces tenemos que en la respuesta de protección vamos a tener la formación de anticuerpos contra los polisacáridos, lo acabo de comentar, la actividad de complemento, lo acabo de comentar, y después, bueno, la importancia que tienen las respuestas mediadas por fagocitos para poder eliminar a estas bacterias de manera eficiente. Y, bueno, brevemente está el modelo experimental, que se trata de ratones que son deficientes, ¿no?, en polimorfonucleares, ¿ya? Los neumococos, les dije al inicio, pueden ser de dos tipos, ¿no? Los que son patogénicos, productores de cápsula, y los no patogénicos, que están en la... Bueno, estos neumococos que no son capaces de invadir, cuando son inoculados en ratones deficientes en polimorfonucleares, los ratoncitos se mueren, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay mecanismos de fagocitosis que puedan eliminar a las bacterias de forma eficiente. Conclusión, para eliminar a los neumococos es necesario una buena respuesta mediada por fagocitos. Bien, lo que sigue es sepsis. Sepsis de repente ya lo han revisado, ¿no? En sepsis podemos hablar de dos etapas. Una etapa es la hiperinflamatoria. Esa la producción de niveles muy elevados de interleuquinas proinflamatorias, entre ellas el factor de necrosis tumoral, que va acompañada de otras moléculas, como el interleucina, la interleucina 12, la interleucina 1, en fin, entre otras moléculas. También se producen grandes cantidades de idónico, en fin. Lo que tiene la sepsis es la activación de los mecanismos o moléculas procoagulantes. Se pierde la capacidad de poder hacer fase fluida de la sangre. Bueno, ¿por qué se da esto? De que haya gran cantidad de moléculas proinflamatorias y gran cantidad de moléculas procoagulantes, se debe al hecho de que en sepsis se produce
una diseminación de gérmenes hematógena, ¿no? Por todo el organismo. Y de lo que les comentaba al inicio, que los procesos inflamatorios agudos son eventos bien localizados, ¿no? Que el organismo tiene multitudes de formas como puede evitar que las moléculas y los gérmenes se vayan a salir del punto donde se está produciendo el proceso inflamatorio. Bueno, eso se quiebra. Eso se quiebra y lo que sucede es que los gérmenes se disparan y comienzan a producir una multitud de focos inflamatorios en el organismo. Digamos que si era un foco, en este momento vamos a tener 1 millón de focos productores de interleuquinas proinflamatorias y de factores procoagulantes. Eso da lugar a que el cuerpo, ¿no?, del paciente entre en un estado hiperinflamatorio que causa mucho daño. Bueno, uno de los eventos, en la parte primera de la sepsis, que es el síndrome de coagulación intravascular diseminada, una de las moléculas que promueve la instalación de este síndrome es el factor tisular. El factor tisular es una molécula que tiene varios mecanismos de coagulación, porque es una molécula que tiene una actividad procoagulante muy potente, ¿ya? Muy potente. Entonces, al producirse grandes cantidades de factor tisular, esta molécula va a promover la instalación de eventos de microtrombosis en diferentes partes del organismo. No solo eso, sino que también la trombomodulina, que impide la activación directa de la trombina y la formación de filamentos de fibrina, también va a perder su capacidad reguladora. Y esto se va a producir por la actividad fundamentalmente del factor de necrosis tumoral, que también se encuentra en niveles exageradamente altos, ¿no? Entonces ya tenemos dos mecanismos procoagulantes. Se va a perder la capacidad de activar enzimas o moléculas anticoagulantes como la proteína C principalmente y la proteína S, ¿no? En esas condiciones hiperinflamatorias, las plaquetas se van a activar. Los polimorfos nucleares que están circulando también se van a activar, ¿no? Las plaquetas activadas, bueno, lo que hace la plaqueta activada es agregarse para formar trombos. Y la activación de la plaqueta va acompañada de la liberación de mediadores lipídicos, ¿no?, que son los derivados del ácido araquidónico, que van a amplificar aún más la respuesta inflamatoria. Al final vamos a tener que se comience a producir daño en los endotelios. La célula endotelial, de forma sistémica, va a comenzar a ser lesionada, se va a exponer colágeno y se va a promover aún más la agregación plaquetaria y la formación de microtrombos. Bueno, la microtrombosis que se va a instalar se va a presentar en varios órganos, ¿no? Y bueno, trombosis, isquemia, y el órgano isquémico va a comenzar a fallar. Si falla más de un órgano, ya tenemos falla multiorgánica, que es una de las características del síndrome de coagulación intravascular diseminada. ¿Qué órganos son los más dañados? Generalmente riñones, intestino e hígado. ¿Ok? En el caso del hígado, si el daño es muy extenso, ¿no?, vamos a tener que el hígado va a comenzar a perder su capacidad de mantener los niveles normales de glucosa. Y la glucosa va a comenzar a caer y puede llevar al paciente a estados de hipoglicemia que pueden comprometer la vida, ¿no? Ese es el segundo componente del choque séptico. En tercer lugar, bueno, nuevamente tenemos al factor de necrosis tumoral como principal molécula inductora. Los niveles altos de factor de necrosis tumoral sobre la célula cardíaca, ¿no?,
Y en la célula cardíaca promueven la producción de grandes cantidades de óxido nítrico. El óxido nítrico que es producido por la célula cardíaca finalmente va a hacer que esta célula se relaje, ¿no? Y en este proceso de relajarse puede llevar al corazón a un paro cardiogénico, ¿no? Por exceso de óxido nítrico, ¿ya? Bien, las toxinas bacterianas, los gérmenes extra intracelulares pueden producir esto. Antígeno la más conocida es la toxina estafilocócica, ¿no? Y que tienen la particularidad de poder activar a los linfocitos de forma directa. O sea, la activación de los linfocitos por superantígenos no depende de los mecanismos de presentación antigénica que hemos revisado, ¿no? Y eso lo vamos a ver acá. Esto es la presentación antigénica normal, ¿no? La molécula HLA con su péptido que está siendo reconocido por el receptor del linfocito T. Y esta es la activación mediada por superantígenos. Tenemos igual el receptor la molécula HLA. Acá no hay ningún péptido. Y tenemos el receptor del linfocito T. Y por fuera ven ustedes el antígeno, que es un superantígeno, ¿ya? Se acoplan por la parte externa de las moléculas HLA clase 2, la cadena beta de la clase 2 y la cadena beta del receptor del linfocito T. En su dominio variable, que está acá, en la variable beta del receptor del linfocito T, se presentan cuatro secuencias hipervariables, ¿ya? 4 CDRs, ¿no? El cuarto CDR queda expuesto por fuera de la molécula y es el superantígeno para acoplarse. Este tipo de acoplamiento da lugar a que se produzca una activación violenta de que estas células empiezan a producir interleuquinas en grandes cantidades. De forma que, bueno, el torrente de interleuquinas que se genera termina en siguientes estados tóxicos, ¿no? A esto se le llama también tormenta de citoquinas, que no ayudan a eliminar al germen, sino más bien causan daño y pueden llevar a choque séptico. Bueno, lo que es la coagulación intravascular diseminada ya les expliqué, ¿no? Creo que repetir. La hipoglicemia también les expliqué. El paro cardiogénico también ya lo expliqué. Del estado inflamatorio, los pacientes pueden pasar a lo que se conoce como fase de extensión de la sepsis. La fase de extensión de la sepsis corresponde a un estado de inmunosupresión profunda, ¿no? Y, bueno, una de las características importantes que tiene la fase de extensión de la sepsis es el hecho de que las células inmunes comienzan a morir por apoptosis. Los linfocitos mueren, los T mueren, las células mueren, tanto las interdigitantes como las foliculares, y mueren en los órganos linfoides secundarios. O sea, se pierde la capacidad de iniciar respuestas de acción de los gérmenes que puedan. Si el paciente que ha pasado el estado hiperinflamatorio pasa a la fase de extensión y se reinfecta, entonces ese paciente no va a ser capaz de poder responder al nuevo germen que lo ha infectado, ¿ya? Bueno, la consecuencia de la muerte celular lleva a que no se puedan producir interleuquinas de protección.
interleuquinas proinflamatorias. No solo eso, sino que la activación de los macrófagos, por ejemplo, ya no va a ser hacia la activación clásica, van a ser macrófagos que van a activar de forma alterna, que son macrófagos que más tienen una función de suprimir las respuestas de protección. Lo mismo pasa con los linfocitos. Los linfocitos, los CD4, no se van a activar hasta las formas de protección, que son el TH1 y TH17. Vamos a tener la generación de linfocitos T reguladores. Y estos reguladores van a ir acompañados de otro grupo de células que son unas células especiales, que son las células derivadas de la médula ósea. ¿Ya? El paciente queda inhabilitado para poder recuperar su función inmune y protegerse de los procesos infecciosos. Dentro de los eventos que se dan es la incapacidad que va a tener el linfocito para poder activarse, porque no va a haber expresión de moléculas de coestimulación. Los procesos de presentación antigénica por parte de las células dendríticas y los macrófagos se va a perder, porque no va a haber expresión HLA clase 1 y clase 2 de forma suficiente. Bueno, en este gráfico está más o menos lo que les acabo de comentar, ¿no? Las células dendríticas foliculares e interdigitantes se mueren, apoptosis. Los macrófagos adquieren este perfil antiinflamatorio, o sea, se activan en la modalidad no clásica, no inflamatoria o M2. Las células natural killer también se van a comenzar a morir. Y tenemos que en el caso de los polimorfos nucleares, puede haber la presencia de cuadros de neutrofilia, ¿no? O sea, hay una producción de neutrófilos que va a estar por encima, ¿no?, de los valores normales en términos absolutos, pero con una salvedad, que puede estar presente lo que se conoce como desviación izquierda, o sea, la presencia de una gran cantidad de formas jóvenes de polimorfos nucleares a las que se les llama bastones o células abastonadas. Estas formas jóvenes de polimorfos nucleares no tienen la capacidad de fagocitar y eliminar gérmenes. Entonces son células que suman en número, pero que no colaboran con las respuestas de protección. Y además en la inmunidad innata vamos a tener la aparición de estas células que son las células mieloides supresoras, las células supresoras derivadas de la médula ósea. Con los linfocitos ya les comenté lo que sucede, ¿no? Los CD4 y CD8 comienzan a morirse y comienzan a activarse. Cuando se activan en un perfil regulador. Lo mismo pasa con los linfocitos B. Comienzan a morirse, por lo tanto, se pierde la capacidad de poder formar anticuerpos. Se pierde la respuesta humoral. Que se puede corregir de alguna manera la falta de respuesta en la fase de extensión de la sepsis. Sí, acá hay algunos ejemplos. Se puede administrar interleuquina 7 recombinante. La interleuquina 7 promueve la proliferación de células en los órganos linfóticos. Entonces va a haber, se va a expresar la molécula antiapoptósica BCL2, impidiendo que las células inmunes vayan a morir por apoptosis, ¿no? El BCL2, la BCLX, es una molécula que impide, ¿no?, y promueve la supervivencia de las células. Después tenemos a nivel periférico, también se va a promover la proliferación de las células tanto CD4, CD8, y esta interleuquina también, al impedir la muerte celular y promover la proliferación de los linfocitos T, en consecuencia promueve la expresión de una diversidad de receptores, ¿no? Los linfocitos, en el estado de extensión de la sepsis, adquieren lo que se conoce como perfil de agotamiento. Comienzan a expresar moléculas como la PD1, ¿no?, que al unirse a su ligando
hace que los linfocitos entren en estado de anergia y los anérgicos después se mueren por apoptosis. Se puede administrar anti-PD1 y anti-ligando de PD1. También vamos a tener que los linfocitos T mejora. Cuando revisé esto de los animales y se veía que la respuesta mejoraba preferentemente frente a infecciones por hongos. Finalmente, la administración de interferón gamma. El interferón gamma tiene que ver directamente con macrófagos, por lo tanto, revierte la disfunción de los monocitos, ¿no? Y se ha apreciado o se ha observado que la respuesta es beneficiosa en los casos de enfermedad granulomatosa crónica. Con respecto a parásitos, que esto ya es lo último de la clase, les comentaba que para el caso de los protozoarios, la respuesta fundamentalmente va a ser mediada por los mecanismos de fagocitosis. Entonces, para activar fagocitos, tenemos dos tipos de células. El TH17 en la respuesta adaptativa con la generación de infiltrados ricos en polimorfos nucleares y su activación. Y en segundo lugar tenemos las respuestas mediadas por el HELPER1 con el reclutamiento de macrófagos, ¿no? Y la activación de los macrófagos mediada por las interacciones CD40 ligando y la producción de interferón gamma, ¿ok? El macrófago activado es productor de interleuquina 12. Y la interleuquina 12 estimula la activación de los linfocitos TCD4 HELPER1, de suerte que se va a producir un proceso de retroalimentación positiva que va a amplificar los mecanismos de eliminación de gérmenes mediados por fagocitos, en este caso macrófagos. La actividad depende, en el caso de los macrófagos, la eliminación de los gérmenes puede depender o va a depender de la activación de la sintetasa del óxido nítrico para la formación de óxido nítrico, que al interactuar con los elementos que se encuentran en la vacuola fagocítica, terminan produciendo peróxido nítricos que son muy tóxicos para gérmenes intracelulares. Bueno, los linfocitos también van a intervenir, ¿no? Y la población de células gamma delta, y estas células lo que van a hacer es inducir la muerte por apoptosis de las células infectadas, ¿no? Mediante mecanismos de perforinas y granzimas que vamos a revisar en su momento. En cuanto a los helmintos, la respuesta va a ser mediada principalmente por los linfocitos T-HELPER2, ¿no? El HELPER2, les dije, se apoya en dos elementos para promover la remoción de alergenos o la eliminación de parásitos, ¿no? Uno es la producción de inmunoglobulina E. En el caso de los helmintos, la inmunoglobulina E lo que va a hacer es opsonizar, digamos así, a los parásitos. Y el segundo componente es la generación de una inflamación eosinofílica, ¿no? Los eosinófilos en su membrana poseen un receptor para la cadena pesada de IgE. Es un receptor de alta afinidad. Y en la respuesta TH2 se promueve la expresión de moléculas de adhesión en los endotelios que facilitan la extravasación de eosinófilos a los tejidos. Y estos eosinófilos son activados y se dirigen al punto donde se encuentran las inmunoglobulina E que se han acoplado a la superficie de los parásitos. Una vez que estas células se unen a la IgE vía receptor, se activan. Liberan enzimas, son metaloproteasas muy potentes, entre ellas tenemos a la proteína básica principal, que tiene la capacidad de matar a estos parásitos, ¿ya? Las interleuquinas características del TH2 las tenemos acá, la 4, la 5, la 13, eso lo vamos a revisar más adelante en el curso, ¿no? Muy bien, chicos. Espero no haberlos cansado mucho. Muchas gracias por su participación. Ya que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas